Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Lidia Figueroa, estudiante de la carrera de Derecho. Mi número de cuenta es 2023-3005-00773. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tratado internacional que es un acuerdo escrito entre dos o más estados soberanos o entre organizaciones internacionales o entre estados, que crea obligaciones, que crea derechos en el ámbito del derecho internacional. Ejemplo, tenemos los tratados de paz, tenemos los acuerdos comerciales, los convenios de derechos humanos, y entre tantas situaciones que se dan en medio de los tratados internacionales y de los convenios, tenemos principios fundamentales de los tratados. El principio número 1 es la pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga. Por lo tanto, lo que se dice, lo que se escribe, estamos obligados a mantenerlo y a hacerlo realidad, ¿verdad? Todo tratado entra en vigor cumpliéndose de buena fe. Si dos países, por ejemplo, firman un tratado de libre comercio, estamos obligados a respetar las reglas acordadas. El segundo principio es el principio de buena fe. Los estados deben de actuar con honestidad y sin intención de engañar. Y eso nos garantiza la confianza entre las relaciones internacionales. El principio número 3 tenemos el consentimiento de las partes. Ningún tratado está obligado a firmar, ningún estado está obligado a firmar un acuerdo sin su voluntad. La firma y la ratificación son actos soberanos, ¿verdad?, de entendimiento que se hacen entre los países. Por eso es un consentimiento de las dos partes. El cuarto principio que tenemos es la primacía del derecho internacional. Eso es lo que prima en un tratado. Se subordinan a las normas superiores como la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, un tratado no puede legitimar violaciones de los derechos humanos. No se puede. Es donde nos subordinamos a normas superiores, como esa carta que tenemos de entendimiento de las Naciones Unidas. Por eso es la primacía del derecho internacional. El quinto principio de los tratados es que tenemos el respeto a la soberanía y a la no intervención. ¿Qué se dice de esto? Que los tratados no deben de vulnerar la independencia de los estados. Ejemplo, tenemos acuerdos de cooperación donde se respetan las leyes internas de cada país. Con esto terminamos con los principios fundamentales de un tratado internacional y pasamos a las características de los tratados internacionales. Y dentro de estas características tenemos la forma escrita, que los tratados siempre se plasman en documentos oficiales. La característica número 2 es que la regulación es por el derecho internacional. Se rigen como por la Convención de Viena desde el año 1969. La tercera característica es que tenemos una diversión temática. Pueden ser tratados de paz, pueden ser tratados de comercio, de medio ambiente, de derechos humanos. Todo lo que logre el acuerdo entre dos partes, en dos estados o dos organizaciones internacionales o dos países, eso es la diversidad temática que van a tener y al acuerdo que se llegue. También la característica número 4 es la clasificación, que tenemos tratados bilaterales, que nos habla de entre dos estados, y también tenemos multilaterales, que es entre varios estados. Otra característica es el proceso de la creación. Allí va la negociación, ahí va la firma, ahí va la ratificación
y ahí va la entrada en vigor de dicho tratado. Ahí va todo explicado lo que va a llevar ese tratado en ese proceso de creación. Ahí está escrito cómo es que se va a desarrollar y cómo se va a llevar a cabo ese tratado. También tenemos en las características la jerarquía de esos tratados. En algunos países los tratados tienen un rango constitucional y eso debe de respetarse. Si eso está escrito, eso tiene que, como dijimos al inicio, el principio de buena fe. Es un acuerdo que lleva honestidad y debe de respetarse. Y luego tenemos la característica de la obligación. Una vez ese tratado es ratificado, son vinculantes para las partes. Así que bien, dándonos cuenta de los principios y de las características de los tratados internacionales, concluimos que los tratados son la base mundial de la cooperación internacional que lleva a cabo cada país. Se sustenta en principios como la buena fe, la obligatoriedad de cumplir lo pactado y sus características garantiza que los estados puedan convivir y resolver problemas comunes, ¿verdad? Y gracias a los tratados hoy tenemos acuerdos que protegen el medio ambiente, que promueven el comercio justo entre los países y que defienden los derechos humanos de cada uno de nosotros a nivel internacional. Les agradezco su atención, ha sido todo de mi parte. Atentamente, Lidia Figueroa. Buenas tardes.